Miren, miren, les quiero presumir mi playera que me mandé a hacer. Vean, dice Super Dad, Super Papá. Miren, ahí estoy yo, Eric, con mis tres niñas. Raquel, Erika, Irina. Está bien chida mi playera. Y esta es por la parte de enfrente. Para celebrar el Día del Papá. Y vean mi gorra que me compré. Best Dad Ever. El mejor papá de siempre. Igual con mis niñas, miren. Ahí está Erika, Raquel. Y aquí está Irina. Este va a ser mi outfit para el Día del Papá. Para ser alguien en la vida, y qué razón tenía. Él es mi héroe sin capa, la luz que me guía. Eres el hombre a quien le agradezco la vida. Quiero decir que te amo y que te extraño. Gracias, papá, por no soltarme de tu mano. Aquí en la tierra, como en el cielo, siempre serás mi lindo viejo. Hola, hola, muy buenos días y feliz Día de los Papás a todos los papás del mundo. Excepto a esos que no se hacen cargo de sus hijos, ya dije, por responsables, a esos no. Bueno, miren, les quiero compartir 10 frases del Papa Francisco donde él nos enseña cómo debe ser un verdadero papá. Porque yo pensaba hablar solamente sobre mi experiencia personal y ya, pero no puedo porque pues yo soy una persona con muchos defectos, un papá que me falta mucho. Entonces quiero agarrar estos consejos primeramente en primera persona para mí. Pero también quiero compartirlo con todos ustedes para que aprendamos juntos y sepamos cómo debe ser un papá. Porque el Papa Francisco ha dado una enseñanza muy buena. Bueno, ha dado muchas conferencias. Entonces, esta información que les voy a dar ahorita es de una revista digital, se llama Desde la Fe. Coleccionó 10 frases del Papa Francisco de diferentes homilías y charlas y documentos, diferentes partes donde ha hablado sobre la paternidad. Entonces, lo que quiero hacerles, compartirles cómo debe ser un verdadero papá. Y no solamente sobre mi opinión personal, porque les digo, yo tengo muchos defectos. Entonces, miren. Primero que nada, un papá, miren, el número uno. Dice, un papá debe ser, dice, un padre no es solo aquel que nos ha dado la vida, sino aquel que nos ha enseñado en vivir correctamente. Esta parte aplica más a los padrastros, a los papás que ya ven que dicen el dicho que papá no es el que engendra, sino el que cría. ¿Cuántas personas conocemos que han criado niños como si fueran suyos, como si fueran propios? Entonces, aquí dice, un padre no es solo el que ha dado la vida, sino el que ha enseñado a vivir correctamente. Hay papás que han enseñado a sus hijos cómo trabajar. Bueno, a sus hijos adoptivos, cómo trabajar. Les ha enseñado valores, les ha enseñado educación. Y sobre todo se ha tomado un cargo que no era de él, que le tocaba a alguien más. Entonces, papá no es solamente el que ha dado la vida. Entonces, un aplauso para todos aquellos papás que se han dado la oportunidad de criar otros hijos que no son suyos como si fueran suyos. Y les enseñaron una vida correctamente. El número 2 dice, la presencia activa y amorosa de los padres es esencial en la vida de sus hijos. Ellos necesitan sentir su apoyo, su guía, su amor incondicional. Vean, esto nos aplica a todos nosotros. Vean, dice, la presencia activa, amorosa de los padres es esencial en la vida de sus hijos. La presencia. Presencia.
más en Estados Unidos, aquí en este país, es bien difícil la presencia de los hijos. Yo he visto muchos que... Está difícil, miren. Por una parte, en este país, en Estados Unidos, necesitamos trabajar mucho. Trabajar, trabajar para sacar, para pagar las cuentas, pagar los biles. Y muchas veces no hacemos un balance y nos enfocamos tanto en el trabajo que descuidamos los hijos. Solamente los hijos los vemos el fin de semana. Por ejemplo, hay papás que toman hasta 2 turnos, 2 trabajos. Llegan a trabajar uno y se van al otro. Entonces cuando llegan a la casa ya encuentran a los niños dormidos porque llegan noche. Toda la semana no ven a los hijos. Hasta el fin de semana, chance. Hay personas que hasta el fin de semana trabajan. Entonces, sí, es necesario trabajar, es necesario, es muy... Es que les digo, miren, por una parte necesitamos pagar biles, pero por otra parte necesitamos poner atención a los hijos, tener un tiempo con jugar con ellos, tener un tiempo de convivir con ellos en la casa, comer con ellos. Entonces, es bien difícil, pero la presencia es una amorosa esencial de los padres, es esencial, dice el Papa, esencial. Entonces debemos hacer un tiempo para poder convivir con ellos. Y dice, y ellos sentir su apoyo, su guía, su amor incondicional. El amor precisamente es uno de los que más nos hace falta. Porque muchas veces creemos que con darles cosas materiales ya fue todo. Consentirlos con cosas que piden. Y lo que ellos necesitan mucho es amor incondicional. O sea, solamente que se sientan amados porque sí. No incondicionales porque no, porque te voy a dar esto o te quiero, mijo, pero siempre poner peros, poner condiciones. Y no debemos poner condiciones. Debe ser incondicional. Mijo, te amo porque eres mi hijo. Mija, te amo porque eres mi hija. Y abrazarlos, hacerlos sentir que son queridos. Número 3. Dice, los padres son los primeros principales educadores de sus hijos. Tienen la tarea sagrada de transmitir la fe, los valores y el amor a sus hijos. Vamos a hablarlo lentamente, miren. Aquí hay mucho que desmenuzar. Los padres son los primeros principales educadores de sus hijos. ¿Cuántas veces no hemos visto que dice la gente, mi hijo es bien malcriado? Mi hija es bien malcriada, pero ahora que vaya a la escuela, allá lo van a calmar. Allá se va a calmar. ¿Quién te dijo a ti que el maestro es el educador? El maestro es alguien que le va a enseñar matemáticas, le va a enseñar a leer, le va a enseñar a escribir, le va a enseñar de chiquitos colorear, recortar. Pero la educación comienza en la casa, aquí. Aquí es donde tenemos que enseñarles a respetar, a obedecer, no mentir. Entonces, los padres son los principales educadores. Nosotros educamos. Los maestros enseñan sobre geometría, matemáticas y lo que ya había dicho. Entonces, quitémonos eso de la mente de que yendo a la casa, que yendo a la escuela los hijos ya van a ser mejores hijos. Eso no, nos toca a nosotros, los papás. Dice, tienen la tarea sagrada de transmitir la fe. Yo me acuerdo cuando llevaba a mi hija Erika, porque fue la primera hija y aún yo no estaba entrado en lo que es de la iglesia. Yo la llevaba a la doctrina y yo creía que con llevarla yo ya cumplido. Me quedaba en los parqueaderos de la iglesia y con el celular peleando con gente. Ni siquiera andaba en grupos de la iglesia todavía así, ahí, porque ahorita me meto a discutir con protestantes, me meto a discutir con católicos rebeldes que van contra el Papa. Pero antes no, antes me ponía a ver o me ponía a ver Dragon Ball Z o películas o lo que sea en el parqueadero esperando que mi hija saliera de la doctrina, porque yo creía que las catequistas eran las que estaban encargadas de enseñar a mi hija sobre la fe. Cuando no, nosotros en la casa somos los primeros que debemos enseñarles sobre la fe, hablarles de Cristo, hablarles de Dios, hablarles de los santos, de la Virgen. Hablarles sobre la iglesia, que es importante. Y sobre todo con el testimonio. Porque si no vamos a misa nosotros, ¿cómo vamos a decirle a los hijos vayan a misa si nosotros no vamos? Entonces, nosotros somos los primeros educadores.
Dice, los valores y amor a sus hijos. Los valores. ¿Ven? Los valores les decía, enséñales a no mentir, no, no robar. Todo eso nos toca a nosotros. Dice el 4. Los padres deben ser modelos de su vida para sus hijos. Su testimonio de coherencia con lo que dicen y lo que hacen es fundamental para su crecimiento y formación. ¿Ven? Los padres deben ser modelos de su vida, de sus hijos. Modelos de su vida. A ver, díganme. Si nos la pasamos tomando, si nos la pasamos de parranda, si nos la pasamos hablando feo, ¿qué modelo están agarrando los niños? Ese. Y después le decimos a los niños, no digas palabrotas, no hables así, no te emborraches, no uses drogas. Cuando nosotros somos los primeros en hacerlo. Entonces ellos están diciendo, miren, viéndonos. Todo lo que hagamos nosotros, ellos lo están copiando. Entonces, aguas con lo que está haciendo. Si está haciendo cosas buenas, qué bueno. Pero si está haciendo cosas malas, aguas. Porque ellos están viendo todo. Dice, su testimonio, coherencia entre los que dicen y lo hacen, es fundamental para el crecimiento y formación. Lo que decía, tenemos que ser coherentes. ¿Qué coherencia tiene decir, mijo, vete a la misa cuando yo no voy? Mijo, no robes cuando yo robo. Mijo, no mientas cuando yo miento. Entonces, eso va para todos nosotros, todos los papás. El 5. Ser papá no es solo tener un hijo, es asumir una gran responsabilidad. Los papás son llamados a ser protectores, proveedores y guías para sus hijos. Vean qué tremendo es esto, lo que les he dicho al principio. Ser papá no es solo tener un hijo y asumir una gran responsabilidad. O sea, es asumir una gran responsabilidad. Un hijo necesita ir a misa. Un hijo necesita dentista. Un hijo necesita doctor. Un hijo necesita pediatra. Un hijo necesita ir a la escuela. Un hijo necesita que le pongas atención en todo, en cada área de su vida. Entonces es una gran responsabilidad. No nomás es tener un hijo y ahí está. A ver cómo le hacen. O es mi hijo, yo tengo un hijo, pero pues ni lo mantengo. Esto es para los papás que abandonan a sus hijos. Entonces es una gran responsabilidad. Los que ya los tenemos en la casa ya sabemos que es una responsabilidad porque nos cuesta. Nos cuesta dinero y nos cuesta tiempo. Pero los que no, pues es una gran oportunidad todavía. Todavía pueden empezar desde hoy a buscarlos. Bueno, dice, los papás son llamados a ser protectores. Los hijos ven en nosotros como unos superhéroes. Como alguien fuerte, como alguien que los puede proteger de todo. Entonces nosotros estamos llamados a eso, a protegerlos. Si no los protegemos nosotros, entonces ¿quién? Ellos esperan eso de nosotros. Ellos ven en nosotros una protección. Y la ven porque la necesitan. Y es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando los golpean, cuando los maltratan, cuando los humillan, ellos empiezan a tener decepciones en su vida porque el que se supone que debería protegerlos es el que lo está golpeando. Entonces, un papá debe ser protector, no debe ser un verdugo. Ahora, dice el número 6. El verdadero tesoro de un padre en su familia, su amor y dedicación hacia su esposa y sus hijos es un regalo invaluable. ¿Sí? Dice que el verdadero tesoro de un padre es su familia. El verdadero tesoro de un padre es su familia. Y verdaderamente sí. A veces estamos tan tontos que buscamos y perdemos tiempo buscando la felicidad allá afuera o con cosas materiales, cuando el verdadero tesoro y el más preciado es la propia familia. Yo he dicho, cuando estamos todos en casa y cuando está la familia reunida alrededor de la mesa,
Debemos en ese momento pensar y sentir que lo tenemos todo. Tenemos la felicidad ahí, aquí con nosotros. El tesoro más valuable que dice es invaluable. O sea, no tiene precio. La familia es lo que más importa en la vida. Entonces hay que valorarlo, porque muchas veces no lo valoramos y cuando no lo valoramos empezamos a hacer tarugadas. Mm, Y las hacemos, no se hagan. Bien. Entonces dice, y dedicación hacia su esposa y sus hijos. La esposa y el papá son esenciales los dos. Es un equipo, es de dos. Pues sí, hay mamás que tienen como doble rol, como dicen muchas. Dicen, yo soy papá y mamá y con eso basta, mijo. Pero la realidad es que no. Yo vengo de una mamá que tuvo solamente sus 3 hijos y mi papá se vino para Texas y jamás volvió en su vida para allá. Entonces yo tengo una mamá de esas de las que podríamos decir fue papá y mamá, pero no, la verdad es que por mucho que mi mamá se esforzó, por mucho que ella nos dio comida, nos dio ropa, nos dio calzado, todo, el papá es esencial. Yo necesité un papá. Todos necesitamos un papá en nuestra vida. Entonces, la esposa sí es muy importante nosotros como papás dedicarle a ella, porque somos un equipo. Somos un equipo, ustedes saben que cuando no está mamá, por ejemplo, ahorita mi esposa no está, se fue de vacaciones con su hermana para Dallas. Y me quedé solamente con una hija. Y se siente la ausencia de las otras chiquitillas y se siente la ausencia de la mamá, que hace falta. Entonces, somos un equipo. Entonces, nosotros como papás también tenemos que valorar a nuestra esposa. Porque así como la esposa es difícil criar a unos hijos sola, también para un papá sería difícil criar a una hija solo. Yo no tengo una ahorita aquí en mi casa y se siente una gran responsabilidad porque es como uno solo. Yo más a veces me pongo a pensar en ratitos. ¿Cómo sería si así fuera solamente ella y yo? Se siente un vacío. Entonces hay que valorar a la esposa y hay que valorar a los hijos. Son un tesoro invaluable. El número 7. La paternidad implica sacrificio, entrega. Los padres deben estar dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, por el bienestar y la felicidad de sus hijos. La paternidad implica sacrificio y entrega. Nosotros los papás sacrificamos muchas cosas. A veces cuando se enferman, tenemos que sacrificar el trabajo, decir, saben que hay muchísimo trabajo, pero mi hijo está enfermo. O debemos sacrificar tiempo también de que y hay mucho trabajo, pero tengo que ir con mi hija a apoyarla porque es su graduación de kinder, de pre-K. Por ejemplo, mi hija ahora que estuvo chiquita, que estuvo su graduación allá en el pre-K. Tenía mucho trabajo, pero por otra parte decía, tengo que estar ahí con mi hija. O sea, no tiene que sacar tiempo para ellos. La otra que se graduó de 4º grado también, que te iba a tener un convivio y pues yo con mucho trabajo y todo, pero digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer tiempo. Saqué tiempo y me salí del trabajo y me fui. Entonces, tenemos que hacer sacrificios. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Pero tenemos que hacer sacrificios, sacrificarnos, así casi partirnos en dos. Terminar el convivio y salir corriendo al trabajo otra vez. No decir como que no, es que no puedo y pues mi sacrificio está en el trabajo, pues sí, sí está. Pero acuérdense, también los hijos necesitan tiempo. Entonces, ni modo. También hay que sacrificar las parrandas porque a mí me costó, nos ha costado a muchos y a todos les sigue costando todavía querer quedarse con los hijos en la casa o compartir tiempo con ellos, llevarlos al cine o simplemente pues, gastar tiempo con ellos, viendo una película en la casa o lo que sea, pero estar con ellos. Muchas veces nos queremos ir a la parranda y dejarlos ahí. Entonces hay que sacrificar. Si sienten todavía esas ganas de salirse con sus amigotes, o salir de parranda, salir al baile, pero sin sus hijos, sacrifíquese.
Aunque no debería ser un sacrificio eso. Yo creo que el sacrificio se refiere a cosas que verdaderamente son importantes, como yo les decía, el trabajo. Porque la parranda y todo eso deberíamos, desde que nos casamos y tenemos hijos, deberíamos haberlo pensado, que eso ya no va. Les digo, nos ha costado, a mí me ha costado dejarlo, pero hasta ahorita creo que voy bien. Entonces esa parte ya no siento tantas ganas de salirme como me salía. Bueno, iba el 8. Dice, el verdadero poder de un padre radica en su capacidad de amar, perdonar, y a través del amor y la misericordia pueden transformar la vida de sus hijos. Esto está tremendo, miren. El verdadero poder de un padre radica en la capacidad de amar y perdonar. Ese está bien difícil, pero aquí es donde está el verdadero poder. Es un poder donde dice que radica la capacidad de amar y perdonar. Es, por ejemplo, cuando algo va bien. Cuando algo va bien, pues está fácil. Está fácil llevarse bien con los hijos y todo, pero cuando hacen algo malo los hijos, el hijo es donde va a sentir el verdadero amor. Cuando lo perdone que hizo algo malo. Tal vez el hijo nos hizo rebeldes y cayeron a la cárcel. O tal vez una hija adolescente salió embarazada. Decía un padre, una vez escuché que me dio risa en la radio católica, dice el padre. Muchas veces muchos papás corren a sus hijas de la casa porque salió embarazada. Dice, no, no te enojes. Agradece a Dios que todo le funciona. Dice, porque si salió embarazada quiere decir que está sana y todo le funciona. Entonces, ¿cuántas mujeres hay por ahí que no pueden tener bebés? Entonces, dice, dale gracias a Dios que está sanita y es una prueba de que todo le funciona. Entonces, a mí me gustó eso. No estoy diciendo con eso que quiero que mi hija haga eso, pero por si acaso, pues ya al menos debo que aprender a perdonar. Y ahí va a estar la potencia de que ella va a sentir, porque tengo la potencia de amar, entonces ella ahí va a sentir el amor y el perdón. Porque así es Dios. Y recordemos en la parábola del hijo pródigo. Él pidió la herencia, el papá se la dio, se fue el hijo, lo desparramó con prostitutas, una mala vida, una vida llena de vicios, desparramó su herencia, se terminó todo. Cuando lo terminó todo, ya miró que estaba comiendo con los puercos, decidió regresar. ¿Y el papá qué hizo? El papá, en lugar de castigarlo, en lugar de correrlo, ¿qué hizo? Hizo una fiesta para celebrar que el hijo había vuelto. Ya sé que es difícil. ¿Y cómo voy a premiar a alguien que se portó mal? Ojo, el hijo pródigo se arrepintió. Tampoco vamos a apoyar las sinvergüenzadas de los hijos. Que le fue mal, hijo, pues te fue mal, hijo, porque estás en un camino errado. Pórtate bien. O sea, corregirlos. Pero tampoco rechazarlos y darles una patada y que se vayan a la calle. La mayoría de malandros que hay en la vida es por eso, porque alguien le dio una patada y lo mandó a la calle. A veces muchas de las mujeres que son abusadas, que son maltratadas por sus hombres, son porque los papás mismos los corrieron de la casa, las corrieron y las mandaron con un vividor, con un patán que se aprovecha de ellas. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos como papás a perdonar. Ahí es donde van a sentir ellos el verdadero amor. Porque van a sentir nosotros una protección. Porque como les dije en uno de los puntos primeros, si no los protegemos nosotros, entonces ¿quién? El 9. Ser padre es una vocación y una bendición. Los padres tienen el poder de influir positivamente en la vida de sus hijos y dejar un legado duradero. Esto está, pero hermoso, miren. Ser padre es una vocación y una bendición. Ser padre es una vocación. Hay diferentes vocaciones. Por ejemplo, hay las vocaciones sacerdotales. Quienes deciden ser sacerdotes es una vocación. O las que quieren ser monjitas, esa es otra vocación. Pero nosotros nos tocó ser padres. Esa es una vocación también. Es algo que nos vamos a dedicar toda nuestra vida. Entonces, dice, tienen el poder de influir positivamente en la vida de sus hijos. O sea, nosotros podemos influir positivamente. ¿Cómo? Portándonos bien, yendo a misa, dedicándonos a Dios, porque vamos a ser un modelo para ellos. Y tenemos el poder de influir positivamente.
tenemos el poder de influir en ellos, que ellos vean en nosotros cosas positivas, no solamente regaños, no solamente reproches, no solamente, ¿cómo se podría decir? Porque miren, lo que quiero poner el ejemplo, lo que quiero decir, voy a poner con un ejemplo. ¿Cuántas mamás, para que el niño se porte bien, lo amenazan? Le dicen, si te portas mal, ahorita que venga tu papá, le voy a decir lo que hiciste para que te castigue. Le meten miedo al hijo. Le meten miedo al hijo al punto que el hijo, cuando llega el papá, en lugar de estar contento, está temeroso, tiene miedo. Mamás, no hagan eso. No, no agarren al papá como algo para amenazar. Lo ideal es enseñarle a la mamá que respete a la mamá. Si tú le dices, mamá, al hijo, haz esto, mijo, explícale por qué. Y no lo amenaces con que cuando venga tu papá, porque cuando viene el papá, en lugar de estar contento, tiene miedo. Y nosotros los papás cuando llegamos queremos ver a los hijos contentos, que nos reciban con un abrazo. Entonces, tenemos que influir positivamente. Cuando llegue el papá, que la mamá, cuando no le metió miedo, cuando llegue el papá, pues todo sea positivo, todo sea alegría. Y no se torne negativamente. Entonces tenemos nosotros el poder, nosotros papás también de influir positivamente en la vida de sus hijos. Pues sí, todos nosotros lo que hacemos, hay que hacerlo bien, para que así tenga algo positivo en su vida. Y dice, y dejar un legado duradero. Yo la verdad no veo otra manera de dejar un legado duradero a los hijos que con la iglesia. Porque la iglesia es un paquete, es donde trae todo. En la iglesia te enseñan muchos valores que no te enseñan allá afuera. Entonces, si inculcamos a los hijos que sigan a la iglesia, que sigan a Cristo, que aprendan de Dios, es dejarles un legado duradero. ¿Por qué? Porque si un día no es como suponer, es un hecho. Un día nosotros nos vamos a morir. Nos vamos a ir de esta tierra. Quiera Dios y para el cielo. Cuando no estemos nosotros, ¿quién va a estar? Debemos dejarles la iglesia inculcada para cuando ellos se sientan solos y necesitan una guía, y si no estamos nosotros los padres, vayan con la iglesia. Ahí va a quedar un legado. Ese legado que nosotros tenemos ahorita les va a quedar a ellos. Entonces es una forma, yo no veo otra forma para dejar un legado duradero en los hijos. Ahí va el último y número 10. Los papás son llamados a ser líderes en la familia, pero no de manera autoritaria, sino como guías, amorosos. Inspiran a sus hijos a crecer y desarrollarse plenamente. Este está buenísimo, miren, y va ligado a los que dije anteriormente. Dice, los papás son llamados a ser líderes en la familia, pero no de manera autoritaria, sino como guías. Ojo, no de manera autoritaria. Por ejemplo, eso quiere decir que cada que mandemos a los hijos a hacer algo, les digamos por qué. Por ejemplo, miren, a mi hija la medianita, a veces, no a veces, sino muchas veces, tiene su cuarto hecho un desastre. Entonces le decimos, límpialo. Y los hijos, la mayoría, ya saben, son desordenados. Entonces podríamos decirle solamente, límpialo, porque sí, porque yo digo. Eso es una manera autoritaria y no debe ser así. Aquí el Papa lo que quiere decir es que, sino como líderes, sino como guías, explicarles por qué. Por ejemplo, yo a mi hija cuando tiene su desastre le digo que limpie su cuarto, le digo, mija, limpia tu cuarto. ¿A poco no sientes más bonito cuando tu cuarto está limpio y ordenadito
te sientes más a gusto en tu camita y te sientes más a gusto en tu cuarto como está más fresca. Dice, sí, precisamente por eso tienes que tener tu cuarto limpio, mija, para que estés más a gusto tú. Porque cuando tú tengas tu casa sola, ¿a poco vas a querer tener tu casa así de cochina? Y le he enseñado videos de gente pero bien cochina en internet, donde tienen un basurero, la gente come una hamburguesa, pum, al suelo y tienen feo. Animales, cucarachas. Le digo, ¿así quieres vivir? Dice, no. Le digo, límpialo. Entonces, es un dale, es un estar trabajando con ellos. Sí es un ejemplo, pero cada cosa que los mandemos a hacer, debemos explicarles por qué. Y de esa manera estamos haciendo lo que dice el Papa, ser un guía. O sea, guiarlos, decirles por qué, decirles aquí, por acá no. Guiarlos. Entonces dice amorosos, que inspiran a sus hijos a crecer y desarrollarse plenamente. Amorosos, todo lo que tenemos que hacer es con amor. Que inspiren a sus hijos a crecer y a desarrollarse plenamente. Así ellos van a poder desarrollarse lo que tienen, porque todos los hijos tienen un potencial. Todos los hijos tienen algo que desarrollar. Y ese algo no va a desarrollarse si no los inspiramos, si no los corregimos, si no los guiamos con amor. Entonces, pues estas son las frases del Papa Francisco, las 10 que quería compartirles, que les digo, primeramente les voy a tratar de aplicar en mí, y las comparto con ustedes para que ojalá y les ayude. Bueno, eso es todo. Espero y pues les ayude y les haya gustado esto. Y pues, otra vez, feliz Día de los Padres para todos los papás del mundo. Y a los que no se hacen cargo de sus hijos, es la oportunidad para que hoy comience a hacerlo. Chao, bye.